lo que se encarga de estudiar la farmacodinámica, que ya de alguna manera lo habíamos visto en la primera unidad, y algunos conceptos derivados de farmacodinámica. Vamos a hacer una clasificación de los fármacos de acuerdo a su acción, en acción específica y acción inespecífica, y vamos a ver las características y algunos ejemplos de cada uno de ellos. También vamos a hablar de los receptores y también vamos a hacer una clasificación en familias de receptores y vamos a ver de todos ellos cómo funciona, cuál es su estructura y su funcionamiento. Las consecuencias de la interacción entre el fármaco y el receptor a nivel celular. Vamos a ver estos conceptos de fármaco agonista, antagonista, agonista inverso y varias de las teorías que explican estos tipos de fármacos. También en esta unidad vamos a hablar del efecto placebo y de las interacciones farmacológicas, pero a nivel farmacodinámico. Entonces, también vamos a abarcar todo esto en esta unidad. También es una unidad un poco más corta que la anterior, pero también pues tiene mucho contenido. Entonces, esto ya lo habíamos investigado cuando hablábamos de las ramas de la farmacología. La farmacodinámica es una rama de la farmacología. Esta es una definición que estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Esta es otra manera de verlo. También estudia las acciones y los efectos de los fármacos sobre aparatos, sistemas, órganos, tejidos, células, macromoléculas y sus mecanismos de acción. Entonces, todo esto lo que quiere decir es que la farmacodinámica estudia lo que el fármaco le hace al organismo, al contrario de lo que veíamos que estudia la farmacocinética, que estudia todo el movimiento dentro del fármaco, que era lo contrario, lo que el organismo le hace al fármaco. Aquí es lo que el fármaco le hace al organismo y en los mecanismos que emplea para producir sus efectos. Entonces, aquí resalté estas dos palabras: estudia las acciones y los efectos de los fármacos, es decir, las acciones y los efectos farmacológicos. No sé si tengan alguna idea ahorita de la diferencia entre acción farmacológica y efecto farmacológico. ¿Alguien? No sé si esté en lo correcto, pero podría ser, por ejemplo, que la acción sería, o sea, el tipo de receptor al que llegue, en este caso, y el efecto, pues, sería lo que provocaría, como, por ejemplo, una vasodilatación o vasoconstricción, así. Sí, pues sí, sí, es muy acertada esa diferencia, sí. La acción se refiere a la modificación en las funciones del organismo, que serían pues esas acciones directas sobre alguna parte del organismo. Y podríamos hablar a nivel celular, a nivel orgánico, o a nivel de sistema. Modifica las funciones del organismo. Aquí siempre cabe resaltar que los fármacos no crean nuevas funciones dentro del organismo, simplemente hace una modificación. Podríamos resaltar aquí la palabra modificación. Y entonces, pues aumenta las funciones o disminuye las funciones. Hablamos de estimulación o de presión, que básicamente es lo que ocurre. Estos son otras acciones también farmacológicas de reemplazo, también de irritación o antiinfecciosas. Estimulación, pues es que aumenta las funciones en general. De depresión o inhibición, disminuye las funciones. Reemplazo, pues va a sustituir el fármaco la presencia de alguna sustancia, a lo mejor endógena, la va a reemplazar el fármaco. Y irritación también es una estimulación, pero de manera muy violenta y repentina. Eso es la irritación, también es una estimulación. Y también aquí hablamos de acciones antiinfecciosas. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita. Y
esa sería la modificación, sería la acción, y el efecto farmacológico sería la manifestación como consecuencia de la acción. Si mencionabas algunos ejemplos de vasodilatación, a lo mejor sería todo lo que se puede medir u observar. Si aquí, por ejemplo, si alguien tiene dolor, la manifestación sería la analgesia, o si alguien tiene fiebre, la manifestación sería el quitar la fiebre, y la acción sería cómo lo hace, qué es lo que está haciendo. Aquí vienen algunos ejemplos. La adrenalina o epinefrina tiene varias acciones, pero una de sus acciones es en el corazón y es un estimulante del corazón. Lo que hace es, entre sus efectos, es producir taquicardia. Entonces, si ven la diferencia, la estimulación directa en el corazón y el efecto, lo que se puede observar, y en este caso, pues se puede medir la frecuencia cardíaca, que sería esta taquicardia. Este es otro ejemplo, la pilocarpina es un fármaco que se utiliza para, bueno, diferentes, también tiene acciones en diferentes órganos, es un parasimpático mimético y lo que hace es estimular a las glándulas salivales, esa es su acción. Y bueno, lo que produce con esta estimulación es la salivación, entonces simplemente es la estimulación de una glándula, y la salivación es el efecto, es algo que se puede observar, que está incrementándose la salivación. Ejemplos de depresores, el diazepam es un depresor del sistema nervioso central, y la manifestación, el efecto sería el sueño, ese es el efecto, entonces tenemos la depresión y el sueño. La insulina es un fármaco que se utiliza para pues controlar niveles elevados de glucosa en pacientes que viven con diabetes. Lo que hace es reemplazar, ya sea la carencia, o es una sustitución, un reemplazo. Nosotros producimos insulina, a lo mejor una insulina defectuosa o una carencia total de insulina se reemplaza administrando este fármaco. Y el efecto sería disminución de los niveles de glucosa en sangre. Es el reemplazo, es la acción, y este sería el efecto. Este picosulfato de sodio es otro fármaco, se utiliza como en pacientes que sufren de estreñimiento. Es una estimulación de la mucosa gástrica, pero se habla de irritación porque esa estimulación es muy violenta, y esa estimulación así de violenta provoca un aumento en el peristaltismo, que dice irritación de la mucosa gástrica, estimulación del peristaltismo. O sea, hay una irritación y eso ocasiona, el efecto es que funcione como laxante. La ampicilina es un antibiótico, su acción es antiinfecciosa, esa es la acción, y los efectos pues van a ser la manifestación de la disminución de estos agentes infecciosos, disminución o eliminación de los síntomas que eran producidos por los agentes infecciosos. Entonces, eso es la definición de acción y efecto. No sé si queda claro. Sí. Sí. Maestra, Sí, una duda. sí, sí. No sé si entendí bien en el medicamento de picosulfato de sodio que, o sea, cualquier medicamento que irrite la mucosa gástrica, por consecuente va a aumentar el peristaltismo en los intestinos. O sea, ¿siempre va a ser así o solo? No necesariamente. Depende, sí, por ejemplo, otros fármacos son muy irritantes, y pasan directamente a la ulceración. Este no produce ulceración, simplemente la irrita, y esa irritación es lo que estimula.
Entonces hay grados de irritación, sí, no necesariamente una irritación en la mucosa gástrica va a incrementar el peristaltismo. Este pues emplea en esa situación precisamente porque la irritación que produce va a ocasionar este aumento en el peristaltismo. Sí, pero no todos, no todos. Hay algunos que la irritan y simplemente producen una lesión. Igual hay sustancias que a lo mejor no son fármacos, pero igual podría ser una acción irritante que a lo mejor caen sobre la piel, provoca una irritación y también ahí tendríamos una acción irritante. A lo mejor el efecto no sería un efecto terapéutico, pero sí también tendríamos una acción irritante. Igual en otros fármacos que producen esa acción irritante, a lo mejor tenemos otros efectos. Por ejemplo, algunos fármacos son incluso muy ácidos y producen irritación directa. Esa sería la acción, la irritación. El efecto sería la ulceración. Entonces, podríamos tener diferentes consecuencias como consecuencias o manifestaciones como consecuencia de la misma acción o de una acción que podríamos clasificar aquí, aunque no necesariamente sea igual. Sí, no sé si queda claro. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y estamos hablando entonces de acción y efecto, y aquí simplemente mencionamos que la acción es simplemente estimulación, depresión, reemplazo, irritación o una acción antiinfecciosa. ¿Y cómo lo hace? Que sería el mecanismo de acción, es cómo se lleva a cabo esa acción, cómo se da la estimulación, cómo se da la depresión, y la biofase es el sitio donde se va a llevar a cabo esa acción. El mecanismo de acción es la serie de pasos que sigue el fármaco para provocar las acciones y como consecuencia los efectos farmacológicos. Sí, por ejemplo, la adrenalina para estimular al corazón necesita actuar sobre receptores que están en el corazón. Igual la pilocarpina para estimular a las glándulas salivales necesita actuar sobre receptores que están en glándulas salivales. Igual el diazepam, hay receptores en el sistema nervioso central. También la insulina, aquí casi puse puros ejemplos con receptores. Insulina, pues reemplaza a la insulina actúa sobre receptores también que controlan por diferentes mecanismos los niveles de glucosa. La ampicilina también, solo el picosulfato no tiene receptores e irrita directamente a la mucosa gástrica. La ampicilina también son receptores que están en las células bacterianas, de hecho en la membrana celular de las células bacterianas. Después vamos a ver un capítulo de antiinfecciosos, pero bueno, el mecanismo de acción es cómo lo hacen, sería toda esta serie de pasos que sigue el fármaco. Muchos actúan sobre receptores, no todos. Aquí en esta imagen se ve cómo es el fármaco y va a actuar directamente sobre un receptor, y eso, todo lo que ocurre como consecuencia de la interacción del fármaco con su receptor y lo que ocurre dentro de la célula, ese es el mecanismo de acción. Y la biofase pues sería el sitio o órgano del organismo donde se lleva a cabo el mecanismo de acción. Y entonces en la biofase sería como un sinónimo que luego incluso se utiliza más, a veces, este es el término más correcto, pero se utiliza mucho hablar de célula blanco o célula diana o de órgano blanco u órgano diana. Si hablamos de célula blanco, pues sería específicamente sobre qué células está actuando. El órgano, pues el órgano, si estamos hablando del corazón o de los riñones, ¿sí? Ahí esa sería la biofase.
aquí en este dibujo pues tenemos una célula diana con un receptor. Estos serían por los fármacos. El fármaco que actúa sobre ese receptor, pues aquí estaríamos hablando de esta célula diana. Y entonces el fármaco, para que tenga una acción, debe llegar y alcanzar la biofase en cierta concentración para que se pueda notar finalmente manifestar el efecto farmacológico. No sé si tengan alguna duda en cuanto a mecanismo de acción y biofase. Ya después, cuando hablemos ya de grupos de fármacos, pues vamos a hablar cuál es el mecanismo de acción de ese grupo de fármacos y cuál es su biofase, en qué órganos actúan. Ahorita pues es de manera general, nada más es conocer estos términos. Y bueno, de acuerdo a su acción o su mecanismo de acción, los fármacos se clasifican en fármacos de acción específica y fármacos de acción inespecífica, o fármacos específicos e inespecíficos. Los específicos utilizan receptores, que es ahorita la mayoría de los ejemplos que vimos. Tenemos una célula con su receptor y el fármaco tiene que interactuar con ese receptor para que se manifieste ese efecto. Entonces, tiene que tener una estructura muy particular para que pueda encajar aquí. Lo dibujé a propósito así. El receptor tiene esta forma y el fármaco tiene esta forma, y entonces tiene que haber cierta especificidad para que el fármaco pueda interactuar con su receptor. A lo mejor una célula o en un órgano puede haber diferentes receptores, pero el fármaco solo puede actuar en un tipo de receptores. Para un tipo de receptores solo cierto tipo de fármacos pueden actuar sobre él, porque tiene que tener cierta estructura que encaje en esta forma. Tanto de manera física como de manera química se establecen receptores que ahorita o después lo vamos a ver con más detalle. Entonces, son estas tres características. Se necesitan receptores, los fármacos requieren una estructura química determinada para que pueda interactuar con el receptor, y se requieren dosis en la biofase relativamente bajas, porque como es la interacción uno a uno, casi una molécula de fármaco, a veces son, como en la insulina, es un receptor y se requieren 2 moléculas de insulina, pero es relativamente baja, puede ser 1 a 1 o 1 a 2. Entonces son cantidades relativamente bajas. En cambio, hay fármacos que actúan de manera inespecífica, no utilizan receptores, entonces aprovechan sus propiedades físico-químicas. No sé si me están hablando o se quedó abierto el micrófono. No, pero ya. Ya. Los inespecíficos aprovechan sus propiedades físico-químicas. Puede haber estructuras diversas que tengan la misma propiedad físico-química y que produzcan finalmente el mismo efecto farmacológico, y en esos se requieren altas dosis en la biofase. Se dice que siguen el principio de Ferguson. Tiene que estar saturado el medio, la biofase, para que se alcance a notar el efecto farmacológico. Vamos a ver primero algunos ejemplos de estos fármacos de acción inespecífica. Bueno, aquí están otra vez las mismas. Se necesitan dosis relativamente altas, el principio de Ferguson. Estructuras químicas diferentes pueden producir efectos biológicos o efectos farmacológicos semejantes. Aquí menciono algunas propiedades físico-químicas, pero de hecho hay más. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí absorción, serían algunas propiedades: absorción, acidez, alcalinidad, solubilidad, esto se llama coeficiente de partición. Aquí se fue 2 grandote, pero es agua, aceite.
qué tan soluble es en agua en relación con aceite, con lípidos. Esta es otra propiedad, la fuerza osmótica. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Fármacos de acción inespecífica. Tenemos algunos antiácidos que son clasificados como antiácidos neutralizantes. Está el hidróxido, a mí me quedó aquí el 3, luego lo corrijo. Es hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, bicarbonato de sodio y carbonato de calcio. Son algunos de los fármacos utilizados como antiácidos neutralizantes. Después vamos a ver que hay otros tipos de antiácidos que no son neutralizantes, que actúan de manera diferente. De hecho, algunos otros, a lo mejor ya podría mencionar la ranitidina o el omeprazol, esos son de acción específica, porque esos sí actúan sobre receptores. Estos no, estos son de acción inespecífica. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio son los componentes del Melux. El bicarbonato de sodio, del Alka-Seltzer o del sal de uvas. El carbonato, no recuerdo ahorita si alguna presentación, pero hay preparación así que viene como carbonato de calcio. Y su propiedad físico-química es que todos ellos son alcalinos y son neutralizantes. Entonces, el mecanismo de acción es que reaccionan con los ácidos estomacales, neutralizándonos. A la luz del estómago es un proceso, una función normal del estómago. Las células parietales tienen una bomba de protones que está lanzando, de hecho es ácido clorhídrico a la luz del estómago, que participa en la asimilación, en la digestión de los alimentos. Entonces tenemos aquí esta reacción, tenemos ácido clorhídrico. El problema, entonces, es normal. El problema es cuando ese ácido está en exceso o se empieza a secretar cuando no hay contenido de alimenticio. Entonces ya no va a degradar directamente a los alimentos, sino va a empezar a degradar a la mucosa gástrica. Entonces se produce desde irritación, simple irritación, hasta ulceraciones y bueno, todo lo que conlleva reflujo eh, gástrico y bueno, hiperacidez. Entonces hay que contrarrestar ese ácido. Se utilizan estos fármacos porque reaccionan directamente con el ácido. Aquí se muestra la reacción, se produce, bueno, es el ácido clorhídrico más hidróxido de magnesio, se produce cloruro de magnesio y agua. Entonces, pues se convierte el ácido, después de esta reacción, en sustancias que son menos agresivas con la mucosa gástrica. Aquí igual con el bicarbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico, se convierte en sal, cloro de sodio, en agua, y aquí también se produce dióxido de carbono. Por lo menos el cloruro de sodio y el agua pues son menos agresivas. De hecho, todos estos productos son menos agresivos con la mucosa gástrica. Ese es el mecanismo de acción. Aquí el bicarbonato luego tiene el inconveniente de este dióxido de carbono que pues puede incrementar los gases gástricos digestivos. Pero esas son las características. Entonces estamos viendo sus propiedades físico-química, son químicamente se parecen porque tienen la misma propiedad físico-química, pero son realmente estructuras químicas diferentes. Y vemos aquí el hidróxido de magnesio, el bicarbonato de sodio, y todos son moléculas diferentes. Entonces, viendo aquí las características de las propiedades físico-químicas, está aprovechando esa propiedad físico-química, estructura diversa
y se requieren altas dosis o alta concentración, sigue el principio de Ferguson, alta concentración en la biofase, porque se necesita suficiente para que pueda contrarrestar todo el ácido que se está secretando. De estos fármacos, pues sí, las cantidades son grandes las que se tienen que administrar. Ese es un ejemplo. No sé si tengan alguna duda o comentario. Bueno, este es otro, es un fármaco de acción inespecífica también, se utiliza como fármaco. Este carbón activado tiene muchas aplicaciones, incluso ambientales, pero como fármaco, el carbón activado es pues una sustancia que tiene un área superficial muy amplia. Se comercializa así como tabletas o como cápsulas, pero las partículas de carbón activado, aunque sean muy pequeñas, su área superficial es muy amplia y tiene un alto grado de adherencia. De hecho, su propiedad fisicoquímica es que es muy absorbente, así con D. La absorción es la capacidad de las sustancias de adherir partículas a su superficie. Hagan de cuenta que en este dibujo es una partícula de carbón activado. En realidad el carbón activado tiene como poros, no es así tan redonda, sino tiene porosidades. Y entonces todo eso aumenta el área superficial y las partículas se van a quedar adheridas a su superficie. Entonces se utiliza, como aquí lo menciono, como desintoxicante para eliminar partículas, pueden ser microorganismos o algunos tóxicos también. No se absorbe, no pasa a la circulación sanguínea, se queda en el tracto digestivo, son partículas muy grandes, pero ahí van a estar absorbiendo partículas, ya sean microorganismos o toxinas, que estén en el tracto gastrointestinal y que estén produciendo algún problema o que sean capaces de producir algún problema porque a lo mejor es así, alcanzan a ingresar a la circulación sanguínea. Esa es su propiedad físico-química. El mecanismo de acción pues sería esa adherencia de partículas en su superficie. El efecto pues sería la consecuencia de esta acción, de la eliminación de las partículas en la superficie. Entonces, también, aquí, bueno, mencionamos al carbón activado, hay otras sustancias que tienen esta misma propiedad, incluso algunas, por ejemplo, la fibra pudiera tener también esta característica de absorción. Algunos componentes vegetales, el carbón activado de hecho es derivado vegetal. Esta en particular es una preparación farmacéutica que tiene estas propiedades, pero sí hay más sustancias que tienen esta misma característica, esta misma propiedad físico-química, aunque sean moléculas diferentes o sustancias diferentes. Entonces se cumple la propiedad de que tiene que tener esta propiedad de absorción, propiedad físico-química, es un mecanismo de acción. Diferentes moléculas pueden tener, diferentes sustancias pueden tener la misma propiedad físico-química y llevar a cabo el mismo efecto, y además pues se necesitan grandes cantidades de esta sustancia, de este carbón activado, para que pueda manifestarse el efecto. Entonces esta también sigue el principio de Ferguson. Se requiere una gran cantidad de carbón activado en la biofase para producir el efecto farmacológico. En este caso, la biofase pues, sería el tracto del aparato digestivo. En el anterior también la biofase sería el propio estómago. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Doctora, Y nos vemos el... Sí.
¿El carbón activado es capaz de adherir a su superficie cualquier tipo de partículas o tiene que tener alguna, alguna característica? La característica, sí tiene que tener cierta característica porque la adherencia es por, bueno, se dan enlaces débiles y en realidad casi cualquier partícula pequeña se adhiere mediante este procedimiento. Entonces, sí, el problema o una de las consecuencias indeseables de la utilización de carbón activado es que no únicamente se van a adherir toxinas o bacterias, que sería lo que se quisiera eliminar, sino también van pegados nutrientes y sustancias que son requeridas para el organismo. A lo mejor no cualquiera, pero sí una gran diversidad de sustancias pueden adherirse. Los enlaces son aquí como muy inespecíficos. Se forman enlaces débiles, pero sí realmente son inespecíficos. Son fuerzas de Van der Waals, electrostáticas. Entonces, sí me atrevería a decir que una gran cantidad y diversidad de sustancias de naturaleza química muy diversa pueden adherirse. Y a lo mejor mucho de la limitante sería el tamaño. Quizás no todas las sustancias, pero sí la mayoría de las sustancias. Ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, este es otro ejemplo. Después vamos a ver anestésicos generales y vamos a ver que en realidad hay varios mecanismos de acción. Este mecanismo de acción y varios de los mecanismos de acción, de hecho, más aceptados en la actualidad son específicos. Los anestésicos generales actúan sobre receptores, pero este mecanismo que tiene que ver con una propiedad físico-química sigue siendo aceptado como parte de los mecanismos que tienen los anestésicos generales. Los anestésicos generales pues son fármacos que se administran para pues producir efectos en el paciente que faciliten una intervención quirúrgica. Hay algunos que se administran por inhalación, algunos que se administran de manera intravenosa, como es el pentobarbital. Este pentobarbital, uno de sus mecanismos de acción aprovecha este coeficiente de partición, ya lo había mencionado como coeficiente en una diapositiva anterior, su solubilidad, qué tan soluble es en agua con respecto a su solubilidad en lípidos. Y esta sustancia es muy liposoluble o lipofílica. Entonces, el mecanismo de acción es que se disuelve en las membranas celulares, aquí en particular en las membranas neuronales. Aquí en este dibujo de abajo está representado el anestésico. Como tiene, esta sería, aquí están los fosfolípidos de la membrana. Si pensamos que es una membrana de una neurona, pues aquí va a estarse eh, deteniendo la parte lipofílica, que es la parte más ancha de los fosfolípidos, va a retener al anestésico general y ahí se queda. Esto provoca un caos, de hecho la teoría se llama del caos de las membranas celulares. Provoca un caos y dejan de funcionar la conducción eléctrica. Acá en la figura de arriba, pues tiene que haber un potencial eléctrico. Esto tal vez también ya lo mencionaron, de todos modos después lo vamos a ver otra vez, pero ya lo han visto en fisiología seguramente. Para que se dé el impulso nervioso, tiene que haber una salida y entrada de iones a la célula a través de canales iónicos dependientes de voltaje. Entonces entran iones de sodio, salen iones de potasio y se está propagando el impulso eléctrico a través de la membrana. Entonces se modifica la carga eléctrica de la membrana con este flujo y hay una propagación del impulso
eléctrico y pues el impulso nervioso. Y entonces es parte de lo que conduce pues la sensibilidad. Por ejemplo, lo que se quiere que se pierda con el pentobarbital es la sensación de dolor, la respuesta a estímulos, sí, la capacidad motora, que no haya incluso pérdida de conciencia. Bueno, son algunas de las funciones de los anestésicos generales y eso se consigue porque se interrumpe esta señalización nerviosa, se pierde esta señal eléctrica y se pierde la conducción nerviosa. Entonces, aunque haya un estímulo doloroso, pues no hay el organismo pierde esa capacidad de conducir esa sensación al sistema nervioso central para interpretarlo como que algo está sucediendo y entonces haya una respuesta. Eso hacen los anestésicos generales, pero si está el anestésico, perdón, eso hace lo que hace el anestésico general es que si está embebido en las membranas celulares, pues esto se va a interrumpir, va a producir un caos. Y entonces aquí, si aquí entre esto había un canal iónico dependiente de voltaje, sería una proteína transmembranal, la presencia del anestésico como que lo comprime y evita que haya este flujo normal de los iones y se interrumpe el impulso eléctrico. Entonces, aquí simplemente se está aprovechando esta propiedad físico-química de liposolubilidad para que el anestésico general se quede embebido en las membranas. Aquí menciono un pentobarbital, pero en realidad pues hay una diversidad de estructuras químicas de los anestésicos generales que podrían ocasionar lo mismo, este caos en la membrana lipídica e interrumpir este flujo de iones y el impulso nervioso. Diferentes moléculas pueden hacer lo mismo, simplemente que tengan esta propiedad de lipofilia y además que en suficiente cantidad, siguiendo el principio de Ferguson, se ocasione esta interrupción. Entonces, tiene que haber una gran cantidad de sustancia del anestésico general en las membranas para que se pueda notar el efecto. Que la biofase entonces serían pues las neuronas y más concretamente las membranas neuronales, las membranas de las células neuronales. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, doctora. Sí. Este es otro ejemplo, es otro fármaco de acción inespecífica, el manitol. Es un diurético y el mecanismo, ahí después también vamos a ver una unidad con diuréticos y hay diferentes diuréticos que actúan en diferente nivel, muchos de ellos lo hacen de acción específica, tienen un receptor, pero hay algunos de ellos, está el manitol, hay la urea, que son diuréticos osmóticos. Su mecanismo de acción depende de esta propiedad físico-química que es la fuerza osmótica. La fuerza osmótica es la capacidad de algunas sustancias de atraer agua. Por ejemplo, el sodio también tiene una gran fuerza osmótica. Entonces, aquí tenemos un dibujo de la nefrona. El manitol se administra por vía oral, se absorbe, pasa a la circulación y se filtra. Hay una filtración hacia las nefronas. Entonces llega a esta parte, llega a los túbulos de la nefrona. Cuando llega al túbulo de la nefrona, por su fuerza osmótica,
va a ser que el agua, ya ven que se filtra una gran cantidad de agua, el agua filtrada, como el manitor tiene una gran capacidad de atraer el agua, hace que no se reabsorba el agua y permanezca en los túbulos por esa fuerza osmótica. Entonces, junto con el manitol, el agua permanece en los túbulos de la nefrona y se elimina en forma de orina. Es un diurético, el manitol es un diurético porque incrementa la cantidad de orina por este mecanismo, aprovechando esta propiedad físico-química de atracción osmótica, fuerza osmótica. El mecanismo de acción es atracción del agua a los túbulos de la nefrona para aumentar el volumen de orina. También, pues, de estos fármacos, relativamente, si comparamos estos fármacos de acción inespecífica con un diurético de acción específica, pues de este se requiere una mayor cantidad para que haya aquí la suficiente cantidad para que eh, atraiga la suficiente agua y provoque esta diuresis. Este es otro ejemplo de fármaco de acción inespecífica. No sé si tengan alguna duda. Había buscado déjenme verlo, dejen, Yo tengo una duda. sí, dime. Por ejemplo, ese tipo de fármaco que nos mostró ahorita, entonces su único mecanismo de acción es filtrarse en su totalidad para aumentar la osmolaridad del tubo o Sí, genera otro tipo de efecto. no, Entonces se elimina todo. esto sí, de estos en particular, sí, su mecanismo, su único mecanismo es es un mecanismo inespecífico. Es su único, bueno, su único mecanismo para producir diuresis, sí. A lo mejor tiene acciones igual en otras partes del organismo y va a producir otros efectos, pero sí, como diurético, este es un mecanismo de acción inespecífica. Y entonces, sí, no sé si la pregunta era si se elimina junto con la orina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un diurético, perdón, específico sería el que actúa en la ADH. Ese es uno específico. Tiene un receptor. Casi todos los demás que conozcan, casi la mayoría actúan de manera específica. Déjenles comparto otra vez la presentación ahí para ver esa imagen nada más, para señalar ahí algo. Después vamos a ver diuréticos. Y hay diferentes mecanismos también hay varias formas de diuréticos. Sí, aquí nada más es la nefrona, pero hay algunos que la mayoría lo que hacen es evitar que el sodio se reabsorba. Entonces tienen su receptor en hay bombas de sodio de diferente naturaleza a lo largo de los túbulos, y lo que hacen es disminuir la cantidad de sodio que pasa a que regresa que se reabsorbe. Entonces ahí el sodio que se queda en los túbulos es el que atrae por osmolaridad al agua, hace que permanezca el agua. Ahorita en particular de este ejemplo que me dices, no me acuerdo, no me acuerdo del fármaco, creo que es acetazolamida, pero ese es de acción específica, tiene un receptor. El ejemplo en el que decías de la hormona antidiurética, entonces después vamos a ver, ya cuando veamos el capítulo de la unidad de antidiuréticos, vamos a ver otros ejemplos, o aquí mismo después cuando veamos de acción específica, vemos este contraste. No sé si te contesto, ¿por qué ahora no veo los nombres? Sí, maestra, muchas gracias.
Y bueno, no sé si tengan otra duda, lo que les quería compartir era otro, pero igual les voy a enseñar una página de internet. Mm, que es del PLM. Estaba buscando, porque vamos a encontrar entre los fármacos otras sustancias que también, si ven ahí la pantalla del PLM, Sí, estaba buscando otras sustancias que sí. fueran utilizadas como por su mecanismo inespecífico. Bueno, nada más encontré esta, pero sí hay varias. Bueno, esta es una, ahorita les platico de otras, pero esta es la sustancia, digamos, el principio activo, el fármaco es la carboximetilcelulosa. En esta presentación, andaba buscando otra presentación, pero esta presentación es una solución oftálmica que se utiliza para lubricar los ojos. Y bueno, viene aquí la composición. Miren, carboximetilcelulosa sódica. Sí, está modificada la molécula original y sustituyeron un hidrógeno simplemente por un sodio. En este caso, esta preparación pues no se quiere que se absorba porque la indicación es que sea ahí mismo en el ojo. Pues, alivia resequedad, es un lubricante ocular. Incluso hay algunas preparaciones que vienen acompañadas de glicerina, de glicerol. Viene de su farmacocinética, lo que les decía, no se requiere que se absorba porque no se espera que se absorba porque tiene un alto peso molecular. Entonces es una administración tópica. Esto con respecto a lo que veíamos a la unidad pasada. Lo que ahorita les quería mostrar era el mecanismo de acción. Esta no tiene propiedades farmacológicas mediadas por receptor. El modo de acción de la carboximetilcelulosa se basa en propiedades físicas, proporciona un efecto lubricante, aumenta la viscosidad lagrimal y tiene propiedades pseudoelásticas. Es un polímero iónico, su estructura química es similar a la mucina, bueno, da todas las propiedades. Entonces, estas propiedades lo que promueven es tiempos de permanencia prolongado en el ojo que alivian los síntomas de deficiencia lagrimal. Aquí no lo mencionan así, pero es como absorbente. Bueno, más bien aumenta la cantidad, simplemente aumenta la cantidad de agua también en el ojo. Tiene un efecto lubricante. Estas moléculas con estas características tienen una estructura química tal que son muy delgadas, son como láminas y resbalan unas sobre otras. Y eso hace que sea lubricante. De hecho, andaba buscando yo más bien otra preparación farmacéutica. Esta carboximetilcelulosa también se utiliza, hay preparaciones diferentes en las que se utiliza como laxante. La misma propiedad farmacodinámica, el mismo mecanismo de acción, pero ahora acción en el tracto digestivo. Esta acción lubricante favorece la eliminación de la masa fecal en personas que tienen estreñimiento. Entonces, como ven, pues es también otra sustancia que tiene esta propiedad físico-química, que aprovecha propiedades físico-químicas y no necesita un receptor para actuar. Entonces, bueno, son algunos ejemplos de fármacos de acción inespecífica. Mañana comenzamos a ver el contraste de algunas sustancias que actúan sobre receptores
y veríamos otros ejemplos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. No, parece que no. Entonces, pues si no hay nada más que decir por hoy, hasta aquí le dejamos y